Bienvenidos sean a su programa Conversando con las Patricias. Hoy, como cada día, tenemos una entrega especial y hablaremos de un día que celebramos el 28 de este mes, que fue el Día Mundial del Hambre. Este día se estableció para concientizar a las personas de la crisis alimenticia mundial. Vamos a ver qué Sheila nos tiene en el día de hoy sobre este tema. Bueno, si vamos a hablar sobre el Día del Hambre, con el objetivo de concientizar, primero debemos tener en conciencia qué es el hambre. Bueno, el hambre es la sensación física incómoda o dolorosa causada por la falta de alimento. Se produce cuando no se consume suficiente energía alimentaria para satisfacer las necesidades del cuerpo, lo que puede llevar a la desnutrición. También puede referirse a la falta de acceso regular a alimentos seguros y nutritivos para un desarrollo adecuado y una vida activa y saludable, lo que se conoce como inseguridad alimentaria. Esto es un tema muy delicado porque no debería de haber tanta hambre en el mundo, Sheila. No. Pero realmente existe. Nosotros no sabemos lo que es eso, gracias al Señor. Amén. Porque hemos sentido esa sensación que define en lo que tú acabas de decir, pero realmente no es un hambre prolongada ni que va a traer consecuencias. Exacto. Que sería como la dificultad mayor en este tema, ¿verdad? Y lo que se busca concientizar en este día, sobre todo. Vamos a concientizar y a educar en cuanto a lo que es el hambre. Las principales causas del hambre, podemos decir que la principal de todas es la pobreza. Esto ocurre en muchas familias, tiene un riesgo de salud que vamos a ver a continuación. ¿Y qué les digo? Es algo que realmente más adelante vamos a ver cómo podemos evitarlo, cómo lo podemos trabajar. Otras de las causas por la cual ocurre el hambre en el mundo son los conflictos armados, que muchos saben que están ocurriendo porque cuando actualmente, sí, actualmente en Nigeria, Siria, en esos lugares, pues hay conflictos armados, guerras que lamentablemente acaban con el cultivo de los lugares, quizá no llegan de la manera apropiada los alimentos. Exacto. A cada hogar como debería de ser. Y atacan en general lo que mencionábamos anteriormente, la seguridad alimentaria, que vendría siendo situaciones que se escapan de nuestro control humanamente, que provocan justamente que los alimentos no lleguen como deberían de llegar y que por ende nosotros nos veamos en la decisión o de comer esos alimentos dañados o de simplemente no comerlos. Uno de los motivos cuando hay conflictos armados, pues el abandono de los hogares, que se hace obligatorio y ahí entran esas dificultades, Sheila. Además de que también se prolongan se fortalecen, por así decirlo, la falta de una distribución correcta de los alimentos también. Por otro lado, también están los cambios climáticos, las sequías, las inundaciones y fenómenos extremos que destruyen las cosechas, las siembras y que también aportan a esa seguridad alimentaria, como decíamos anteriormente. Nosotros no tenemos control sobre eso y eso provoca situaciones y una inseguridad. Por otro lado, también tenemos las desigualdades sociales, así mismo como mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, nosotros vemos en redes sociales muchas personas que botan la comida o que graban videos con comida en exceso que no se van a poder comer y la desperdician. Eso es una situación. También, por otro lado, el desperdicio de alimentos. Ya hablando un poco más extensamente de eso, son grandes cantidades de alimentos que se pierden o se desperdician en la cadena de producción, distribución y consumo. Correcto. O sea que también, por ejemplo, hay ocasiones en las que
tal vez por un mal manejo, etcétera, a nivel de producción y distribución, se pierden muchos alimentos. Eso es correcto. La falta de apoyo al agricultor puede ser también una de las causas. Sí. Los pequeños agricultores carecen muchas veces de recursos, tecnología o apoyo para producir la materia prima, ¿verdad? De lo que es aquí, pues los alimentos para mitigar el hambre. Exacto. Algunas de las consecuencias que ocasiona el hambre como tal está la principal, que es la desnutrición. Sí. Esto ocurre cuando no hacen falta esos nutrientes, pues que son necesarios, que son el combustible. El combustible del cuerpo. Del cuerpo, es lo que nos hace funcionar. Pues cuando esto nos falta, pues llegamos a eso que es la desnutrición. Otra cosa es que afecta a nuestra salud. Esto nos hace vulnerable, tanto a nivel físico, porque viene la debilidad física, ¿verdad? Valga la redundancia, y los problemas cognitivos. Por otro lado, también cabe recalcar que la falta de hambre y por ende la desnutrición causa un bajón en el rendimiento tanto laboral como escolar. O sea, por ejemplo, un dicho, un refrán de las personas ya de la tercera edad es que el mal comido no piensa. Es un refrán bastante acertado. Justamente, mami y yo estamos hablando de eso justamente hoy, sobre los refranes. ¿Qué son los refranes? Wow, es sorprendente porque los refranes son esos consejos que van pasando de generación en generación. O sea, usualmente hay algunos de esos refranes que ni siquiera se han escrito en papel. No. Pero que todos conocemos, justamente sí. Como ese. Por ejemplo, si el río suena, agua trae, etcétera. Sí, sí. O sea, son conocimientos de antaño y tras años que se van pasando de generación en generación. Específicamente llama mucho la atención porque yo siempre digo que los viejos tenían su sapiencia. Ellos decían, con términos que ellos manejaban, que ellos entendían, decían esas grandes frases que hoy en día nosotros repetimos, sí. Que el mal comido no piensa. Mira lo que tú dices sobre el bajo rendimiento académico. Está comprobado que un niño con hambre no puede concentrarse a la hora de hacer las clases. Pero un adulto no rinde igual en su trabajo si tiene hambre. Tampoco, porque la comida es la gasolina del cuerpo. Entonces, si un carro no tiene gasolina, no va a encender. No va a encender. Así mismo pasa con nosotros. Y con la comida, o sea, si tu cuerpo no tiene de dónde sacar energía, tu cerebro tampoco la tiene, entonces no va a tener un rendimiento óptimo. Por otro lado, también tenemos la migración y el desplazamiento. Que era lo que hablábamos ahorita. Exacto. Esto puede pasar en situaciones de guerras, ¿verdad? Pero también... personas se ven obligadas a irse de sus hogares por una inseguridad, por ejemplo, a nivel nuclear. Por ejemplo, entre la guerra entre Israel y Palestina, sucede eso a cada rato. O sea, sí. Tienen que abandonar miles de personas irse de sus hogares por esa situación. Y esto trae más pobreza. Sí, un ciclo de pobreza, etcétera. Sí, esto realmente es penoso, pero ocurre en el mundo. Mi gente, según informes de la ONU y de la FAO, los países con las tasas más altas de hambre en el 2024 y 2025, estos fueron afectados grandemente. Entre estos países, Yeila, tenemos... Bueno, estos países todos tienen las características de que han sido afectados por conflictos armados, crisis económicas, fenómenos climáticos extremos y sistemas alimentarios frágiles. Entre los países con mayor porcentaje de población en inseguridad alimentaria severa tenemos Palestina, en Gaza con un 100%, Sudán del Sur, Yemen, Siria, Haití, Afganistán, República Centroafricana,
Sudán, Somalia y Líbano, en ese mismo orden. Cada uno con su porcentaje de hambre. Tenemos también que los países con mayor número de personas afectadas por hambre aguda, tenemos República Democrática del Congo con 25,8%, Nigeria con un 24,9%, Sudán con un 20,3%, Afganistán con un 19,9%, Etiopía con un 19,7%, Yemen con un 18%, Siria con un 12,9%, Bangladesh con un 11,9%, Pakistán con un 11,8% y Myanmar con un 10,7%. Pero los países con más riesgo de hambre catastróficas tenemos a Sudán. Tenemos también a Gaza con más de 1 millón de personas en riesgo de inanición. Por otro lado, Malí, comunidades que tienen comunidades enfrentando condiciones catastróficas. Y por último, al menos en este renglón, Haití, con una crisis de inseguridad alimentaria alcanzando niveles críticos. Aquí hay unos datos muy interesantes. Sí. Muy interesantes, Yeila. Vamos a hablar ahora, vamos a mencionar los países con más hambre de Latinoamérica. Bueno, en este renglón encontramos a Haití con un 82,6%, a Guatemala con un 59,8%, Honduras con un 56,1%, Jamaica con un 54,4% y por último República Dominicana con un 52,1%. Ya ustedes entienden por qué hablábamos de que era interesante tocar este tema. Señores, esto es increíble. Yo no sé los demás países, pero yo voy a hablar de mi país. Yeila, nuestro país no debería de estar en la lista de los países con más hambre en el mundo. No donde debería. Nosotros gozamos de un clima estable durante todo el año que podemos sembrar. Exacto. Nosotros gozamos con el privilegio de tener un clima perfecto, una tierra perfecta, todo absolutamente perfecto para la siembra durante todos los meses del año. Entonces, ¿por qué? No deberíamos de ocupar un puesto en ese lugar. Exacto. A diferencia de otros países como Suiza, que tienen 3 meses únicamente para sembrar, porque el clima de ellos no le permite sembrar todo el año. Ellos utilizan mucho lo que son las conservas, los frutos secos, porque deshidratados, porque ellos no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de ese clima perfecto que Dios nos ha dado. Y tenemos el terreno. Es una tierra fértil. Todo lo que se siembra en este país se da. De hecho, yo me sorprendí al saber que nosotros tenemos el mejor cacao y el mejor café orgánico del mundo. Claro que sí. O sea, ¿cómo es posible? O sea, nosotros teniendo todas estas condiciones que favorecen la siembra, ¿por qué figuramos en este tipo de listas? No deberíamos, de verdad que no. Claro deberíamos de ni siquiera ser mencionados. Pero lo difícil es que yo quiero que hagamos un estudio, vamos a hacer un levantamiento a ver qué está pasando con la población, porque las tierras están ahí. ¿Qué pasó con la gente de los campos? No están sembrando. Tienen que dejar de bailar dembow. ¿Será? Y de betito, claro. No, ellos pueden hacerlo, pero realmente sí, de verdad, debemos de prestarle atención a esto, es algo muy serio. Pero vamos a hablar también de soluciones, porque no solo vinimos a presentar el problema. Claro que no, venimos a mostrarle soluciones. Como siempre claro vamos a mostrarle, como dicen por ahí, una luz en el fondo del túnel. Algunas de las soluciones que se pueden presentar son, por ejemplo, fomentar programas sociales que ayuden con políticas a ayudar a esos campesinos que necesitan sembrar. Claro que sí. Por otro lado también, una
opción viable sería el apoyo a la agricultura sostenible, o sea, capacitar y financiar programas de siembra a nivel sostenible. Porque, por ejemplo, hay muchos herbicidas que, por un lado, son buenos porque cumplen su función, sí, se deshacen de las plagas, pero dañan los frutos, etcétera. Entonces, hay demás opciones que son sostenibles y el comenzar a financiar proyectos como tal es una buena alternativa para reducir lo que vendría siendo el desperdicio de alimentos. Por otro lado, también tenemos la reducción del desperdicio de alimentos, pero más específicamente en el sentido de crear campañas de concientización para fomentar mejores prácticas del almacenamiento y la distribución. Por ejemplo, algo que se puede aportar en ese tema es que en las casas siempre tenemos, aunque sea una pequeña despensa, Yegla. Sí, es verdad. A donde guardamos los enlatados. Y muchas veces esos enlatados se pueden llegar a pasar porque no le damos el rotamiento adecuado. Entonces, esto sería una buena práctica de que tengamos esto pendiente, de ir dando ese rotamiento que se necesita para que utilicemos las fechas que están más próximas a vencer y conservemos entonces las que tienen fechas más lejanas posteriores, sí, caducar. A caducar. Claro, correcto, que sí. Bueno, por otro lado tenemos la educación y el empoderamiento, que se basa en enseñar sobre nutrición, sobre derechos alimenticios, planificación familiar y generar oportunidades económicas. ¿Qué tú piensas de eso, mami, más o menos? Bueno, eso yo diría que una de las principales medidas que se deberían de tomar, porque siempre hablamos de la educación. Cuando tenemos educación, pues podemos evitar o promover algunas cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de rotar los alimentos, eso es parte de la educación. Sí, claro. Entonces, sería bueno que le den educación nutricional a los jóvenes. Tú me comentabas cuando hablábamos ahorita sobre el tema de un programa. Exacto, un proyecto que nos dejaron en la escuela, específicamente en la materia de matemáticas, que fue como la más impactante, sobre justamente el plan que tiene el INAVIE, o sea, el menú semanal que tiene el INAVIE para las escuelas públicas y demás escuelas semiprivadas. O sea, que nos pusieron a analizar, el maestro hizo 5 grupos y repartió esos 5 platos que se dan a la semana en esos 5 grupos. Entonces, a cada grupo le tocó desmenuzar, por así decirlo, cada plato y decir qué proteínas tenía, cuáles eran en general sus beneficios nutricionales. Por ejemplo, a mí me tocó el arroz con huevo y habichuelas y ensalada verde. O sea, wow, mira, yo no sabía realmente, por ejemplo, que el pepino aporta a la hidratación. O sea, yo aprendí muchísimas cosas. O por ejemplo, que las habichuelas son un tipo de proteína vegetal. O sea, en general, a lo que me refiero es que el INAVIE está haciendo un gran trabajo en lo que vendría siendo en el menú escolar. Porque todo lo que tiene que ver con el menú escolar, hasta donde hemos podido investigar, funciona. O sea, realmente cumple su función de mejorar la salud de los jóvenes a nivel nutricional y alimenticio. Esta payola para el INAVIE fue gratis, pero realmente es bueno saber que se está haciendo ese tipo de proyecto para nutrir no solo con los alimentos, sino con la educación a los jóvenes, porque esto a mí como madre me asegura que Yeyla en su vida va a ir tomando en cuenta esos alimentos que ella ingiere, que ella lo va a tomar con conciencia para saber qué está consumiendo y para qué lo está consumiendo. Exacto. Y aquí es que se habla de la educación, porque muchas veces decimos que no tenemos que comer, que no sabemos qué comer, o comemos quizá lo mismo todo el tiempo, pero, por ejemplo, un alimento que mi médico me dijo que podíamos sustituir uno por el otro es el salmón.
sabemos que el salmón es rico en omega 3. Es muy bueno principalmente para nosotros las mujeres, pero yo no puedo darme el lujo de comer salmón. Pero Como está la pobres, sardina. no podemos. ¿Verdad que no? El salmón es algo costoso. Un costo muy alto. Entonces, a mí, no, mis recursos no me dan para comer salmón. Ahora bien, está la sardina, que tiene los mismos nutrientes que el salmón. Y sí es asequible a mí. Exacto. Entonces ahí entra lo que es la educación. Debemos de educarnos, ya sea a través de médicos profesionales en el tema, diabetólogos, nutriólogos, que hay muchos buenos, pero también está el internet. Buscar fuentes seguras que nos puedan dar esa información. Y si no estamos muy seguros de lo que nos están diciendo, lo corroboramos en otra página. ¿No es así, Yeila? Sí. Entonces, realmente la educación en cuanto a lo que es la nutrición es muy importante. Sí, bueno. Entonces, por otro lado, tenemos la distribución equitativa de recursos, o sea, promover la justicia social y económica para garantizar el acceso igualitario a los alimentos. Eso es correcto, Yeila. Realmente la canasta básica familiar sabemos que no está muy balanceada. No está muy asequible. No, realmente. Pero ya eso es otro tema a tratar. La canasta no está siendo adquirida de la manera que se corresponde en todos los hogares. No. Lamentablemente, porque muchísimas personas ganan X y gastan XY. Exacto. Entonces ahí hay una dificultad. Hay un desbalance, esa Correcto. es la palabra. Y por otro lado, la colaboración internacional. Y por último, que vendría siendo el apoyo de organizaciones como la ONU, la FAO y ONGs que trabajan para erradicar el hambre. Ya para concluir este tema, esperando que haya sido realmente de gran aporte a su vida, el hambre es un problema complejo, eso está claro. Es un problema global, pero realmente tiene solución. Y si todos nos unimos a favor de que esto se erradique del mundo, es posible lograrlo. Sembrando una mata, ¿verdad que sí, Yeila? Debemos de hacer cada quien su aporte. Vamos a luchar contra el hambre, que hay muchos niños que se están muriendo hoy en día por falta de comida, donde hay muchos lugares que se desperdician. Vamos a una pausa y en breve retornamos.